ir elaborando sus preguntas y al final de esta mesa los ponentes van a responder a aquellas cuestiones que sean planteadas. A continuación, invitamos a James Reagan, proveniente del Centro Masónico de Antropología Aplicada. Tema que debe tratar el uso de la lingüística y la etnohistoria en la antropología aplicada. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para compartir con ustedes y quiero hablar de algunas experiencias propias en el trabajo de antropología aplicada. Que trabajo Bueno, trabajo en el Centro Masónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP, y también soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El CAAP fue creado en el año 74 por los 9 obispos católicos de la Amazonía peruana para la promoción de la población marginada de la selva, especialmente de los indígenas amazónicos. O sea, se puede ver por su fecha que es un intento de responder a las críticas y planteamientos que hicieron los antropólogos en la primera reunión de Barbados, donde había una crítica fuerte en contra de las iglesias, a los gobiernos y también los mismos antropólogos. Entonces se han desarrollado un modelo de promoción humana y desarrollo que tome en cuenta a todos y a la dimensión humana. Promueve con los pueblos indígenas el fortalecimiento de sus capacidades y competencias de gestión y participación en los procesos de desarrollo local, regional y nacional. También dentro de este modelo se trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades y competencias de gestión y participación en los procesos de desarrollo rural, regional y nacional. O sea, es un trabajo meramente de capacitación. Se pone en marcha procesos de formación ciudadana que estimule sus iniciativas sociales, políticas, económicas y culturales que mejoren su calidad de vida. Entonces, se apoyan los esfuerzos que hacen estos pueblos para ser reconocidos como tales por las leyes nacionales e internacionales, con pleno derecho a la tierra, a sus propias organizaciones y vivencias culturales, a fin de garantizar el derecho que tienen a vivir de acuerdo con su identidad y a relacionarse con plena igualdad ante la sociedad nacional. Entonces, estamos trabajando en varios lugares de la Amazonía, con el pueblo Cocama y Urarina en Loreto, con los Shipibo, Conibo en el Ucayali, Achanicas de las provincias de Chanchamay y Satipo, sí, con los Abajún y Quechua lambistas en San Martín y los Abajún del distrito de Imasa. Entonces también tenemos un equipo multidisciplinar que investiga, debate y realiza gestiones y da a conocer a nivel nacional la problemática de los pueblos amazónicos, porque pensamos que es importante no solo de trabajar
directamente con las poblaciones indígenas, sino de incidir en la sociedad y las políticas a nivel nacional y regional. Actualmente los temas de capacitación se centran en los derechos indígenas, la formación de líderes, igualdad de género y el derecho a la consulta previa. También nos ponemos al servicio de las necesidades de los pueblos locales según nuestras posibilidades. Entonces, un primer trabajo que hacemos con el pueblo Awajún, este es el departamento de Amazonas, o sea, la provincias de Condor County y también de Bagua. Bueno, desde el año 1975 estamos trabajando con el pueblo Awajún. Hemos trabajado primero en publicaciones y luego en estudios de su cosmovisión, y también desde el año 1990 estamos también trabajando en la educación. Y uno de los problemas que hemos encontrado con los Awajún es que, bueno, tienen dificultades en el aprendizaje del castellano. Entonces, sobre todo, bueno, nos solicitaron apoyo a dos colegios de Fe y Alegría que trabajan con el pueblo Awajún y Wampis, que los alumnos llegan a la secundaria después de una selección, pero sabiendo poco castellano, que retrasa su aprendizaje en la secundaria. Entonces, hemos hecho una investigación sobre los conocimientos del castellano y los problemas que tienen en el aprendizaje del castellano. Vemos en primer lugar que el problema se puede solucionar en parte con los niños pequeños, si tienen una adecuado método de adquisición de castellano. Entonces los niños pequeños con poco esfuerzo aprenden el idioma, y los maestros bilingües saben esto de la experiencia con sus propios hijos. Pero con los niños mayores que necesitan estructura, necesitan enseñanza, entonces hemos hecho un trabajo de estudio de la gramática del idioma. Los estudios de su gramática están meramente en inglés, entonces tuve que trabajar, pero los estudios de los lingüistas generalmente están en un lenguaje sumamente abstracto y que no pueden entender los maestros. Entonces la idea era de traducir estos estudios lingüísticos y también complementándolo con el trabajo con informantes, de presentar una gramática de su idioma que usando las mismas categorías o categorías similares de lo que se usa para la enseñanza del castellano en las escuelas, que me parece que había faltado la interculturalidad en este aspecto de la enseñanza, porque los niños que hablan castellano estudian su idioma, la gramática de su idioma, en casi todos los años de primaria y secundaria, mientras que los niños Awajún solo aprendían a leer y escribir sin conocer su gramática. Y siguiente. Aquí estamos haciendo un trabajo con maestros bilingües para ayudarles a conocer la gramática de su propio idioma y técnicas de enseñar. Y ha sido realmente una experiencia muy interesante para estos maestros de conocer la estructura de su idioma y toda la riqueza que tiene su idioma que no habían imaginado.
Siguiente. Aquí también son maestros bilingües que están trabajando en grupos pequeños para dialogar sobre la gramática de su lengua. Siguiente. Y aquí hay dos awajún que están en el centro que hemos capacitado para enseñar la gramática de su lengua. Y entonces, siendo hablantes del idioma, han podido comunicar bien y también usando categorías de su propio idioma. Primero tuvimos que hacer un glosario de términos lingüísticos para enseñar la gramática, como se dice nombre, adjetivo, conjunción, una serie de términos que se necesitan para enseñar la gramática. Y hay posibilidades dentro de su idioma para expresar estas ideas abstractas. Luego, otro trabajo, bueno, ese es un trabajo que he tenido que aprender en el camino, o sea, he tenido solo un mínimo de formación lingüística, pero se ha visto una necesidad y deseo de la población de conocer su propio idioma. Luego, otro trabajo que estamos realizando es con el pueblo Cucama. La situación ahí es prácticamente lo opuesto de la situación de los awajún, que tienen una identidad muy fuerte y tienen mucho orgullo en expresarse en su cultura y su idioma. En el pueblo Cucama, que también tiene una identidad fuerte, pero durante muchos años han sido discriminados, marginados y generalmente ocultan su identidad ante las personas que no son de su etnia o no son de su confianza. Entonces, hemos estado trabajando en la formación de los líderes en colaboración con las organizaciones, las federaciones de los Cucamas en los distritos de Nauta y Parinari, en la provincia de Loreto. Y sobre todo la formación de los líderes. Ya están viviendo una situación muy difícil ahora con la presencia de las empresas petroleras. Y no solo el problema de derrames en los lugares de explotación petrolera, sino también por derrames de petróleo de los barcos transportadores de petróleo. ¿Sí? Entonces, en este trabajo hemos con esas poblaciones que son los que viven en la Reserva Nacional Pacaya Samiria o sobre todo en las zonas de alrededores de la reserva y en ciudades como Nauta. Bueno, entonces dentro de este trabajo hay un grupo de ancianos que se me acercaron para ayudarles a hacer un diccionario de su idioma, porque se daba cuenta que el idioma estaba en peligro, que había toda una generación que no había aprendido a hablar, y actualmente hay una serie de esfuerzos por instituciones privadas y estatales que están tratando de revivir el idioma y están enseñando en algunas escuelas. Y entonces, bueno, esto es el pueblo Cucama, conocido como un pueblo de pescadores, que son grandes pescadores y cazadores de animales acuáticos. Y hemos hecho una encuesta entre los niños Cucamas que no podríamos haber hecho solo
tenía que hacerlo gente de su propia cultura. Entonces los jóvenes, adolescentes que tienen una conciencia de su identidad, entonces hicieron una encuesta entre los jóvenes, los niños, sobre su identidad. Y de hecho, casi todos decían que no sabían casi nada de su cultura, solo sabían que sus abuelos hablaban otro idioma y que sus padres eran pescadores. Y no conocían su historia. Entonces, se ha visto una necesidad en cuanto a su cultura y su historia, de conocer más de cerca la situación. Este es un derrame de petróleo de un barco transportador de petróleo y que ha contaminado el río. Como he dicho, son pescadores, dependen de esto. La pesca, también su agua, toman el agua de las quebradas y del río, y también más arriba está el río Corrientes, donde hay una contaminación también que afecta a las comunidades cocamas. Entonces, por medio de esta encuesta, encontramos que los niños y jóvenes no conocen su historia, que me parece que es importante para su identidad, y sobre todo por la situación de marginación y de discriminación que han vivido. La memoria de los ancianos solo se extiende a los principios del siglo XX, pero hemos encontrado que algunos tienen información más antigua también por la tradición familiar. Entonces, lo que me puse a pensar en esta necesidad, entonces estoy ahora actualmente haciendo una etnohistoria del pueblo Cocama. Primero tenía que prepararme, porque en mi formación de antropólogo no he tenido una preparación para esta especialidad, y que tiene algunas diferencias de la historia. Y de hecho, en el Perú hay muy pocos historiadores que han estudiado la historia de los indígenas. Generalmente los historiadores profesionales estudian las fronteras y los tratados. Entonces ha sido un trabajo, todavía estoy realizando este trabajo de examinar los documentos antiguos y para encontrar información etnográfica. Y bueno, y también entender esa información en su contexto. Y la idea es de preparar material para la enseñanza de la historia en las escuelas, porque en las escuelas nunca estudian su propia historia. Tampoco en la ciudad de Iquitos, son muy pocos los colegios que enseñan la historia de Loreto. Siempre aprenden de los incas, pero no de su propia historia. Bueno, entonces lo que se ha tratado de hacer en el trabajo, que más bien es un trabajo de nuestra institución, que hacemos una formación de líderes, que vamos encontrando otras necesidades del pueblo y tratamos de responder a estas necesidades que no han sido inicialmente planificadas, pero que vemos que es parte de nuestro servicio a estas poblaciones. Y veo que también como antropólogos que es importante que nosotros devolvemos los conocimientos que adquirimos, que devolvamos a la comunidad
estos conocimientos. Y de hecho ellos buscan esto y muchas veces preguntan sobre aspectos de su cultura porque quieren conocer aspectos de su cosmovisión, por ejemplo, que no entienden. Solo que hay una parte que no he podido ayudar mucho, pero me piden interpretar sus sueños. Pero hay, en el fondo, se dan cuenta de quién es el antropólogo y en qué puede servir a su pueblo. Muchas gracias. Nuevamente recalco que los presentes pueden ir elaborando sus preguntas por escrito.